Y en otro tema, le damos a conocer que fue presentado el Plan Maestro de Rehabilitación para la tercera sección del Bosque de Chapultepec, plan con el que se contempla una inversión aproximada de 1.500 millones de pesos entre aportaciones de la industria privada a través del Fideicomiso Probosque y del gobierno central. Le comento que esta rehabilitación contempla la reactivación de las áreas verdes, de nuevo arbolado, de recuperación de las cañadas, espacios culturales y recreativos y también mejoras en la accesibilidad de la zona con ciclopistas, con puentes colgantes, senderos, calles completas, entre otras vialidades. Cabe mencionar que este plan se desarrollará durante los próximos 5 años. Escuchemos al director de Grupo de Diseño Urbano, Mario Garduño. Estas son sus palabras. Los ejes del plan maestro se plantearon a través de 5 ejes rectores de estudio y de solución, todo visto en una forma integral. No se puede ver nada más uno de estos suelto de los otros, es una forma de integralidad en términos de este plan maestro.